Escucha esto con atención. Porque lo que estás a punto de oír no es solo una historia. Es una advertencia. Si alguna vez has estado completamente solo en un lugar grande, vacío, demasiado silencioso, entonces este relato puede afectarte más de lo que imaginas. Pero antes de continuar, haz algo ahora mismo. Deja tu like y suscríbete al canal. Porque este tipo de contenido no le aparece a cualquiera. Solo le aparece a las personas que están listas para ver lo que otros prefieren ignorar. Y quédate hasta el final. Porque lo que este hombre encontró esa noche no debería existir. Se llamaba Miguel. Llevaba más de 12 años trabajando como conserje en una escuela pública. Era el tipo de persona que conocía cada pasillo, cada puerta que no cerraba bien, cada luz que parpadeaba. Para él, ese lugar no tenía misterios. O al menos, eso creía. La rutina siempre era la misma. Esperaba a que todos se fueran. Profesores, alumnos, personal. Y solo entonces comenzaba su turno nocturno. Silencio absoluto. Luces apagadas. Y el eco de sus propios pasos siguiéndolo por los pasillos. Pero esa noche, algo salió mal. Eran exactamente las 23:47 cuando Miguel notó la primera cosa extraña. La puerta principal estaba cerrada por fuera. Frunció el ceño. Eso nunca pasaba. Nunca. Porque había una regla clara. Nadie cerraba la escuela si aún quedaba alguien dentro. Y Miguel todavía estaba allí. Al principio pensó que era un simple error. Tal vez el guardia nuevo se había confundido. Tal vez alguien regresaría en cualquier momento. Pero los minutos empezaron a pasar. Y nadie apareció. Ningún coche. Ningún sonido. Ninguna luz afuera. Solo silencio. Un silencio demasiado pesado. Entonces tomó el radio. Hola, ¿hay alguien afuera? Me dejaron encerrado aquí. Estática. Nada más. Sin respuesta. Sin interferencia clara. Solo un ruido seco, como si no hubiera nadie del otro lado. Miguel sintió algo recorrerle la espalda. No era miedo. Aún no. Era incomodidad. Esa sensación que aparece cuando sabes que algo no está bien. Aunque todavía no entiendas qué. Y entonces. Lo escuchó. Un sonido. Algo arrastrándose. Lento. Viniendo del segundo piso. Miguel se quedó completamente inmóvil. Porque estaba seguro de una cosa. No había nadie más en la escuela. Miguel contuvo la respiración. El sonido volvió. Más claro esta vez. Arrastrándose. No eran pasos. No era alguien caminando. Era algo siendo arrastrado por el suelo. Lento. Pesado. Irregular. Como si no tuviera prisa. Como si supiera que no tenía a dónde ir. Miguel miró hacia la escalera que llevaba al segundo piso. Oscura. Completamente oscura. Las luces de ese pasillo siempre fallaban. Y él mismo había dejado el arreglo para la mañana siguiente. Tragó saliva. Intentando convencerse de que había una explicación lógica. Tal vez, un animal. Un perro. Un gato. Algo que se había metido antes de que cerraran. Sí, eso tenía sentido. Tenía que tener sentido. Pero entonces. El sonido se detuvo. Silencio total. Miguel esperó. 1, 2, 5 segundos. Nada. Ni un solo movimiento. Ni un solo ruido. Y justo cuando empezó a relajarse. Golpe. Algo chocó contra el suelo en el segundo piso. Fuerte. Seco. Como si algo, o alguien, hubiera caído. Miguel dio un paso hacia atrás. El corazón empezó a latir más rápido. Eso ya no sonaba como un animal. No.
Eso sonaba diferente. El radio en su mano volvió a emitir estática de repente. Pero esta vez no era solo ruido. Entre el chiado había algo más. Una voz. Miguel. Miguel se congeló. Miguel. Era débil. Distorsionada. Pero era clara. Alguien estaba diciendo su nombre. Hola. Respondió, con la voz temblando. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, el sonido volvió. Pero ahora. No venía del segundo piso. Venía de la escalera. Arrastrándose hacia abajo. Miguel sintió un frío recorrerle el cuerpo entero. Porque en ese momento entendió algo que hizo que su estómago se hundiera. No era que algo estuviera en la escuela con él. Era que algo sabía exactamente dónde él estaba. Y estaba bajando. Miguel no se movió. Ni un solo paso. Ni un solo sonido. Se quedó mirando fijamente la oscuridad de la escalera. Como si al no moverse, aquello tampoco pudiera verlo. El ruido seguía bajando. Lento. Arrastrado. Cada vez más cerca. El corazón le golpeaba en el pecho con tanta fuerza que por un momento pensó que eso, lo que fuera, podía escucharlo. Entonces, instintivamente, apagó la linterna. Todo quedó completamente oscuro. Y fue en ese instante cuando entendió lo que realmente era el silencio. No era solo la ausencia de sonido. Era una presión. Algo denso, pesado. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. El sonido se detuvo. Justo a mitad de la escalera. Miguel no respiraba. Sentía la garganta seca. Los músculos tensos. El cuerpo entero esperando. Y entonces. Un nuevo sonido. Un leve roce. Como dedos, tocando la pared. Deslizándose lentamente. Siguiendo el borde de los escalones. Miguel cerró los ojos por un segundo. Intentando controlar el miedo. Intentando pensar. Esto no es real, murmuró para sí mismo, casi sin voz. Solo es el estrés, solo estoy cansado. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Porque el radio volvió a encenderse solo. Sin que él tocara nada. La estática llenó el silencio. Pero esta vez era diferente. Más clara. Más cercana. Y la voz volvió. No te vayas. Miguel abrió los ojos de golpe. Esa voz ya no sonaba lejana. No venía de arriba. Venía de abajo. Muy cerca de él. Instintivamente, levantó la linterna. Pero dudó en encenderla. Algo dentro de él le gritaba que no lo hiciera. Que no quería ver. Que fuera lo que fuera. Verlo lo haría real. Pero el miedo. Ya había cruzado ese punto. Con la mano temblando. Encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad. Y se posó directamente sobre la escalera. Vacía. No había nada. Ni rastro de nadie. Ni movimiento. Ni sombra. Miguel soltó el aire de golpe. Casi riendo, nervioso. Lo sabía, susurró. No hay nada aquí. Y entonces. La linterna empezó a parpadear. Una vez. 2. 3. La luz falló por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Porque en ese breve instante de oscuridad, Miguel sintió algo. Justo detrás de él. Un aire frío. Cercano. Demasiado cercano. Y cuando la luz volvió, la escalera ya no estaba vacía. Había algo ahí. Algo que no estaba antes. Algo que no debería estar. Miguel no reaccionó de inmediato.
Su mente simplemente no procesó lo que estaba viendo. La linterna temblaba en su mano. Y la luz, inestable, iluminaba parcialmente la escalera. Pero eso fue suficiente. Había algo allí. Sentado, en medio de los escalones. Inmóvil. Al principio, su cerebro intentó darle forma. Un estudiante. Alguien herido. Un vagabundo que había entrado sin que nadie lo notara. Algo humano. Tenía que ser humano. Pero cuanto más lo miraba, menos sentido tenía. El cuerpo estaba torcido. Demasiado torcido. Como si las articulaciones no respetaran ninguna lógica. Las piernas dobladas en ángulos imposibles. Los brazos largos, apoyados de forma irregular sobre los escalones. Y la cabeza. Ligeramente inclinada hacia un lado. Como si estuviera observándolo. Miguel sintió que el estómago se le hundía. Quiso hablar. Quiso decir algo. Pero no salió nada. La linterna volvió a parpadear. Y en cada pequeño corte de luz, la cosa parecía estar más cerca. Un escalón más abajo. Luego otro. Pero él no la veía moverse. Nunca. Solo cambiaba de lugar. Cuando la oscuridad lo cubría todo por una fracción de segundo, Miguel retrocedió. Un paso. Lento. Sin apartar la mirada. Quédate ahí, murmuró, sin darse cuenta. No te acerques. La cosa no respondió. No hizo ningún sonido. Pero entonces, la cabeza se inclinó un poco más. Y Miguel entendió algo que le heló la sangre. Eso. No lo estaba mirando por casualidad. Lo estaba estudiando. Como si estuviera aprendiendo. El radio volvió a activarse en su mano. La estática llenó el aire. Y la voz regresó. Pero esta vez, no estaba distorsionada. Era clara. Demasiado clara. Y era su voz. No te acerques. Miguel dejó caer el radio. El golpe contra el suelo resonó por el pasillo. Porque esa cosa acababa de repetir exactamente lo que él había dicho. Con el mismo tono. La misma pausa. La misma respiración. Y entonces, sonrió. No como una persona. No como algo vivo. Fue una sonrisa, lenta, antinatural. Demasiado amplia. Como si estuviera probando algo por primera vez. Y en ese momento, Miguel entendió la peor parte de todo. Eso no estaba allí para perseguirlo. Estaba allí para aprender a ser él. Miguel no pensó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Giró. Y corrió. El sonido de sus pasos rompió el silencio absoluto del pasillo. Resonando contra las paredes vacías como si alguien más corriera junto a él. Pero no miró atrás. No podía. Porque en el fondo, sabía que si lo hacía, iba a verlo más cerca. La linterna seguía temblando en su mano. Iluminando fragmentos del camino. Puertas cerradas. Sillas desordenadas. Sombras que parecían moverse, pero que no lo hacían. El aire se sentía diferente. Más frío. Más denso. Como si la escuela ya no fuera la misma. Miguel dobló en el pasillo principal, intentando llegar a la salida trasera. Era la única opción. Una puerta metálica que daba al patio. Siempre estaba cerrada. Pero se podía abrir desde dentro. O al menos. Eso creía. Llegó. Agarró la manija. Giró. Nada. Empujó con más fuerza. Nada. El pánico empezó a subirle por el pecho como un golpe seco. No, 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 no. Volvió a intentar. Una vez más. Otra. Otra. La puerta no se movía. Y entonces.
Escuchó algo detrás de él. Un sonido. No era arrastrarse esta vez. Eran pasos. Lentos. Firmes. Imitando. Miguel cerró los ojos por un segundo. El cuerpo le temblaba. Porque esos pasos sonaban exactamente como los suyos. Mismo ritmo. Misma presión contra el suelo. Mismo eco. Y se estaban acercando. Muy despacio. Como si aquello estuviera disfrutando el momento. Miguel no giró. No todavía. Su respiración era corta, irregular, casi silenciosa. Y entonces. La voz volvió. Pero ya no venía del radio. Venía. Justo detrás de él. Miguel. Un susurro. Casi perfecto. Casi humano. Miguel apretó los ojos con fuerza. Abre la puerta. Era su voz. Pero más vacía. Más hueca. Como si por dentro no hubiera nada. Las lágrimas empezaron a acumularse sin que él se diera cuenta. No era solo miedo. Era algo peor. Era la certeza de que no había salida. Y entonces, la manija de la puerta se movió sola. Lentamente. Con un clic seco. La puerta se abrió. Miguel no lo pensó. La empujó y salió al patio. El aire frío de la noche golpeó su cara como una explosión de realidad. Corrió. Sin mirar atrás. Cruzó el patio. Llegó al portón lateral. Y ahí. Se detuvo en seco. Porque el portón estaba abierto. Completamente abierto. Miguel se quedó inmóvil. Confundido. Desorientado. Porque él había visto ese mismo portón. Cerrado con llave. Desde dentro. Lentamente. Muy lentamente. Giró la cabeza. Y lo vio. Al otro lado del patio. De pie. Bajo la oscuridad. Observándolo. Con su rostro. Exactamente su rostro. Pero sin expresión. Sin vida. Y entonces. Esa cosa. Levantó la mano. E imitó su forma de respirar. Miguel no se movió. No gritó. No corrió. Porque en ese momento. Entendió algo que lo paralizó por completo. Esa cosa. No estaba afuera. Nunca estuvo afuera. El verdadero error fue pensar que él seguía siendo el original. El aire se volvió pesado. El silencio, absoluto. Y la versión de Miguel. La que estaba al otro lado del patio. Sonrió. No como antes. No de forma extraña. Esta vez. Fue perfecta. Humana. Natural. Entonces dio un paso hacia atrás. Y desapareció en la oscuridad. Miguel, o lo que quedaba de él. Se quedó solo. Los minutos pasaron. O tal vez fueron horas. No había forma de saberlo. Hasta que finalmente. Las luces de la escuela se encendieron. Una por una. El sonido de voces llenó el lugar. Puertas abriéndose. Pasos apresurados. La rutina volviendo a la normalidad. El turno de la mañana había llegado. Un profesor fue el primero en verlo. De pie, en medio del patio. Inmóvil. Mirando al vacío. ¿Miguel? Preguntó. ¿Te quedaste aquí toda la noche? Miguel giró lentamente la cabeza. Y sonrió. Sí, respondió con total calma. Todo estuvo completamente normal. Pero algo en su voz no encajaba. Era demasiado precisa. Demasiado correcta. Como si cada palabra hubiera sido ensayada. Como si alguien las hubiera aprendido. Esa misma semana, Miguel dejó de trabajar en la escuela.
Sin explicación. Sin despedirse. Y lo más extraño es que nadie recuerda exactamente cuándo fue la última vez que lo vieron, siendo el mismo. Pero algunos dicen que si te quedas en esa escuela después de medianoche y escuchas con atención, vas a oír pasos, siguiendo los tuyos, respirando igual que tú, esperando a que cometas el mismo error. Porque hay algo en ese lugar que no quiere salir. Solo quiere aprender a reemplazarte. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu like. Suscríbete al canal. Porque este tipo de historias no son solo para entretener. Son para recordar que algunas cosas, cuando te imitan demasiado bien, ya no están intentando asustarte. Están intentando convertirse en ti.